Continuamos con termodinámica y llegamos ahora al punto 1.7, que es el ciclo de Carnot, ¿vale? Carnot lo que hace es, diseñar, ¿vale?, un motor termodinámico, un ciclo termodinámico que nos permitirá de forma muy simple obtener el rendimiento ideal que tiene una máquina termodinámica, ¿vale? En el siguiente punto hablaré de forma detenida sobre el rendimiento termodinámico de una máquina, ¿vale?, de un motor, pero en este mismo punto ya lo quiero ir introduciendo, ¿vale? El rendimiento termodinámico, que es lo que, digamos, me dice cómo de bueno termina siendo un motor, se define, ¿vale? Podríamos poner aquí 3 rayitas, no es un igual, es una definición, como el trabajo neto que yo soy capaz de sacar de un motor, ¿vale?, partido por el calor absorbido por el motor, ¿vale? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos, mientras que el calor absorbido es simplemente los calores positivos, ¿vale? Cuando vayamos haciendo problemas lo iremos viendo esto con detenimiento, pero aquí tener en cuenta que solo tenemos que sumar, solo se suman los calores positivos, ¿vale? Si en alguna parte de mi ciclo termodinámico, en alguna transformación termodinámica que yo tenga dentro de mi ciclo, aparece un calor negativo, no se tendrá en cuenta. Mientras que en el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, la suma de todos los trabajos, ¿vale? Tanto los positivos como los negativos. A lo largo de un ciclo termodinámico, como aparece en este diagrama de Clapeyron, es partir de un punto, realizar distintos procesos termodinámicos. En este caso, el que se inventa Carnot consiste en 2 transformaciones isotermas, la que se produce cuando voy de 1 a 2 y de 3 a 4, y de 2 transformaciones adiabáticas, la que tengo de 2 a 3 y de 4 a 1. Ahora veremos la importancia de esas transformaciones. Pero aquí tenemos un ciclo, ¿vale? Y un ciclo es partir de un punto y volver al mismo punto. Aquí tendríamos, pues la temperatura en 1. Volver al mismo punto significa volver a las mismas variables termodinámicas, a la misma condición. Si volvemos al mismo punto, si la temperatura de 1 es la que sea, una dada, y yo realizo un ciclo, cuando vuelvo al punto 1, vuelvo a tener la temperatura del punto 1, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es muy importante también que entendáis que la variación de energía interna a lo largo de un ciclo siempre es igual a 0. ¿Por qué? Por el motivo de siempre, porque la variación de energía interna solo depende de la temperatura, y si yo he vuelto al mismo punto, vuelvo a la misma temperatura y no hay variación de temperatura, variación de energía interna es 0. Esto implica que de la primera ley de la termodinámica puedo decir que el calor en un ciclo es igual al trabajo de un ciclo. El trabajo de un ciclo es el trabajo neto, ¿vale?, el que tengo a lo largo de todo el ciclo. La palabra neto podríamos sustituirla por la palabra trabajo a lo largo de un ciclo. El trabajo neto es este área que me queda aquí dentro, es el trabajo que tengo, digamos, neto, una vez que he sumado los positivos y los negativos. Pero en cambio, el calor de un ciclo no es solo el calor, como aparece aquí, el absorbido. El calor de un ciclo, ¿vale?, es tanto el calor absorbido como el cedido. Lo que pasa es que el calor cedido, el que se va al medio, es un calor, digamos, negativo. Y yo lo podría también escribir como calor absorbido menos el valor absoluto del calor cedido, ¿vale? Estas ecuaciones, cuando comienza a demostrar lo que es un ciclo de Carnot y ver cuál es el rendimiento del ciclo de Carnot, ganarán relevancia, ¿vale? Digamos, el que yo pueda escribir el calor de un ciclo como el calor absorbido menos el calor cedido, y de la misma forma que, por el motivo de que la variación de energía interna es 0, me queda que el calor de un ciclo es igual al trabajo neto, ¿vale? Esto me permitiría decir que el trabajo neto es igual al calor absorbido menos el calor cedido, valor absoluto. ¿Por qué digo eso? Porque el rendimiento, en algunos libros, lo vemos directamente como el trabajo neto partido por el calor absorbido, ¿vale?, el calor que nosotros le tenemos que suministrar al motor, y arriba tendríamos el trabajo que nosotros sacamos, el trabajo neto que sacamos de ese motor. Esta ecuación a veces,
Esto es una definición, a veces aparece escrita, en lugar del trabajo neto aparece como calor absorbido menos calor cedido. En función simplemente de los calores. Y aquí partido por el calor absorbido. ¿Vale? Entonces, si tengo esto, pues calor absorbido partido por calor absorbido es 1, menos valor absoluto del calor cedido partido por el valor del calor absorbido. ¿Vale? En algún libro podéis encontrar esta ecuación para el rendimiento. Ya os digo, yo normalmente voy a utilizar esta de aquí, pero justo para esta demostración es probable que tenga que utilizar la de abajo, ¿vale? La de que el rendimiento, esta letra griega nu, es igual a 1 menos el calor cedido partido por el calor absorbido, ¿vale? Pero esto viene a ser el rendimiento. Daros cuenta que aquí es muy común, en esta definición de aquí, en la del rendimiento como trabajo neto partido por el calor absorbido, que vosotros cometáis el error de, en el denominador, poner todos los calores, hacer la suma de los calores positivos y negativos, al igual que estáis haciendo en el numerador. Si hacéis eso, os da 1. ¿Por qué? Porque como a lo largo de un ciclo la variación de energía interna es 0, si sumáis todos los calores, lo que estaríais poniendo en el denominador no sería el calor absorbido, sino sería el calor neto, el calor del ciclo. Y de la primera ley de la termodinámica sabemos que a lo largo de un ciclo este calor del ciclo es igual al trabajo neto, daría 1. Pero es que esa no es la definición de rendimiento. El rendimiento en el denominador tiene solo los calores absorbidos, solo los positivos, ¿vale? Esto es algo que he insistido mucho en los ejercicios que hemos visto en clase. Bien, entonces, aquí tengo mi ecuación para el rendimiento, que por si la utilizamos, vamos a dejarla aquí, rendimiento de un ciclo, que es lo que quería hallar Carnot, era el trabajo neto partido por el calor absorbido, o también lo podemos escribir como 1 menos calor cedido partido por calor absorbido. ¿Vale? Bien. Tengamos en cuenta esa segunda ecuación, porque probablemente sea la que termine utilizando en la derivación del rendimiento, ¿vale? El rendimiento óptimo, que es lo que Carnot intenta obtener con este ciclo termodinámico, ¿vale? Pero volvamos entonces al ciclo. ¿Cuáles son las características de este ciclo? Estaba diciendo que el ciclo que se inventa Carnot es un ciclo en el que, bueno, tenemos 4 procesos, pero 2 de ellos son adiabáticas, ¿vale? De 2 a 3 y de 4 a 1, él decide ir a través de una adiabática. Y de 1 a 2 por una isoterma y de 3 a 4 por una isoterma. ¿Qué sabemos de las isotermas? Pues sabíamos que la variación de energía interna era igual a 0 y por lo tanto el calor era igual al trabajo, que era la integral de P diferencial de V, pero en este caso, en lugar de poner P, podría poner nRT partido por V y me quedaba nRT integral de diferencial de V partido por V, que era nRT logaritmo neperiano del volumen final partido por el volumen inicial, ¿vale? Esto es una ecuación que habéis visto en clase, hemos visto en clase y hemos visto en los vídeos, ¿vale? La ecuación que me da el calor que, digamos, se desprende o se absorbe, ya veremos, se desprende, ese calor se desprende si el volumen final es mayor que el inicial, de tal forma que el logaritmo queda mayor que 1, si el numerador es mayor que el denominador, ese coeficiente es mayor que 1, y todos sabéis que el logaritmo de un número mayor que 1, la función logaritmo hace algo como esto, siendo el 0 aquí en el 1, ¿vale? Es decir, si el argumento de un logaritmo es mayor que 1, el logaritmo de ese número es positivo. Mientras que si el argumento es menor que 1, el logaritmo de un número menor que 1 es negativo, ¿vale? Por eso digo que si el volumen final es mayor que el volumen inicial, si eso sucede, esto de aquí queda mayor que 1 y el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Luego la energía, el calor en este caso, quedará de positivo, ¿vale? Será un calor absorbido por el sistema, ¿vale? Uno de los positivos que tiene que ir aquí. Mientras que si el volumen final es menor que el inicial, este cociente queda menor que 1 y el logaritmo quedará negativo. Un calor negativo significa que es un calor cedido al medio, no absorbido por el sistema, ¿vale? Bien, esto es importante, estos conceptos que los tengáis en cuenta. Entonces, si yo ahora analizo los distintos tipos de calor involucrados en este proceso, tendría lo siguiente, mirad. El calor de 1 a 2. Como de 1 a 2 voy por una isoterma, pues será lo que me dice allí, nRT.
Esta temperatura es la temperatura de la isoterma. Como es la isoterma superior, está a una mayor temperatura, por eso la voy a llamar la temperatura hot, H, ¿vale? nRT, y aquí tendría el logaritmo neperiano del volumen final, como el punto final es 2, pues volumen en 2 partido por el volumen en 1. Vale, bien. Calor de 2 a 3. De 2 a 3 voy por una diabática, el calor es 0. Calor de 3 a 4. De 3 a 4 voy por esta isoterma de aquí abajo, pues será NR, la temperatura de baja, que es la col, la C, la llamada aquí, logaritmo neperiano del volumen final, volumen 4, partido por el volumen en 1. ¿Vale? 4 y 1. ¿Y aquí qué tendría? Pues el calor de 4 a 1, que es igual a 0, porque en la última voy otra vez por una diabática. Entonces, ¿qué tengo en este proceso? ¿Por qué era interesante este ciclo termodinámico que introduce Carnot? Porque solo tengo una parte de mi motor, de mi ciclo termodinámico, donde yo introduzco calor al sistema. En esta transformación de 1 a 2 el calor es positivo y está entrando en el sistema, mientras que en esta otra parte el calor de 3 a 4 es negativo. Lo estoy, digamos, cediendo. El de 3 a 4 es un calor cedido y el calor de 1 a 2 es un calor absorbido, ¿vale? Me seguí, ¿vale? Aquí el volumen en 4, como me he contraído, ese sistema termodinámico ha contraído su volumen, el volumen en 4 es inferior al volumen en 3, que es lo que quería escribir aquí. Volumen 3, 4, ¿vale? Volumen 4 inferior al volumen en 3. Volumen en 3 es mayor que el de volumen 4. Así que este número de aquí da menor que 0, y como da, menor que 1, y como da menor que 1, el logaritmo de un número menor que 1 es negativo, ¿vale? Entonces, este es un calor cedido y esto es un calor absorbido. Los otros dos son 0. Entonces, lo que puedo decir ahora es que en este proceso de 1 a 2 lo que voy a tener es un calor absorbido y en este proceso de 3 a 4 voy a tener un calor cedido, ¿vale? Porque este es el calor absorbido que tengo que poner aquí y este es el calor cedido que tengo que poner aquí. Pero allí tengo que poner el valor absoluto, ¿vale? Entonces, ¿qué es el valor absoluto? Pues bueno, este número de aquí es negativo por este cociente de los volúmenes. Es un número negativo. Entonces, si yo quiero hacer este número positivo, yo lo que tengo que hacer es poner un menos delante. Este número a la fuerza es negativo. Si yo quiero decir, este número es menos 3. ¿Cómo hago menos 3 positivo? Pues poniendo un menos delante de menos 3. Así que si yo sé que este número de aquí es negativo, el valor absoluto de este número yo lo obtendría poniendo un menos. Pero además, vosotros sabéis que por la propiedad de los logaritmos, que a por el logaritmo, ¿vale?, de b es igual a b elevado a, perdón, al logaritmo de b elevado a. El logaritmo de b elevado a. Entonces, imaginaros que el número a es menos 1. ¿Qué me dicen las propiedades de los logaritmos? ¿A qué es igual esto? Menos 1 logaritmo de b. Pues esto será igual al logaritmo de b elevado a menos 1. ¿Y qué es el logaritmo de b elevado a menos 1? Es el logaritmo de 1 partido por b. ¿Qué quiero decir con esto? Que un menos delante de un logaritmo se puede meter dentro del logaritmo dándole la vuelta a la fracción que tengo en el interior. Es decir, este menos entra aquí como un menos 1, ¿vale? Y ese menos 1, al final, lo que termina generando es que este logaritmo es el logaritmo del volumen en 3 partido por el volumen en 4, ¿vale? Este es el valor absoluto del calor cedido, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque ahora me puedo venir a esta ecuación de aquí. Y ya veréis que se simplifica. Bueno, voy a mantener quizás esto. Quitar esto de aquí. Entonces tendría que el rendimiento, ¿vale?, en el ciclo este de Carnot va a ser igual a 1 menos, arriba tendré el valor absoluto del calor cedido, que será nRT col, logaritmo neperiano de V3 partido por V4. Y en el denominador tendré el calor absorbido, que será NR, la temperatura hot, logaritmo neperiano de V2 partido por V1. ¿Vale? Bien, ahora mismo tengo aquí un chorizo de ecuación. Voy a simplificarlo un poco. El rendimiento va a ser igual a 1 menos, la N y la R se va, T hot partido por T cold partido por T hot, y aquí tendré el logaritmo neperiano de V3 partido por V4 partido por el logaritmo neperiano de V2 partido por V1. Bien,
Pero es que todavía no he utilizado una información de mi sistema. Y es que de 3 a 4, de 2 a 3, perdón, voy con una adiabática. Voy a través de una adiabática. Y esto es importante, a ver si encuentro la libreta, por un motivo. ¿Vale? El motivo, estaba aquí viendo, es la ecuación, aquí. Es el siguiente, mirad. Hemos demostrado en otro vídeo que P por V elevado a gamma es igual a una constante, en el caso de las adiabáticas. Y ahora voy a utilizar esta ecuación y espero que la entendáis. También previamente a haber demostrado esta ecuación llegamos a otra que era T por V elevado a gamma menos 1 es igual a constante. En el fondo, aquí como quiero quitarme de en medio los volúmenes y conozco las temperaturas, me interesa utilizar más esta ecuación que la de arriba, pero sería igual. Entonces, mirad, esta ecuación se mantiene constante a lo largo de una adiabática. Aquí tengo de 2 a 3, tengo una adiabática. Así que voy a utilizarla. ¿Qué significaría esto? Que yo puedo decir que la temperatura en 2 por el volumen en 2 elevado a gamma menos 1 es igual a la temperatura en 3 por el volumen en 3 elevado a gamma menos 1. ¿Vale? Pero ¿cuál es la temperatura en 2? La temperatura en 2 pertenece a esta isoterma. Así que la temperatura en 2 es la temperatura hot, lo que he llamado antes temperatura hot. Y la temperatura en 3, como 3 es un punto que pertenece a la isoterma de abajo, bueno, pues tiene la temperatura cold. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer ahora, bien, ya, esto digamos aplicar la ecuación esta a esta transformación adiabática, voy a aplicar la misma ecuación a esta otra transformación adiabática, la que me lleva de 4 a 1. Y sería, bueno, pues lo podría hacer igual, la temperatura en 1 por el volumen en 1 elevado a gamma menos 1 es igual a la temperatura en 4 por el volumen en 4 elevado a gamma menos 1. ¿Cuánto vale la temperatura en 1? Como 1 pertenece a esta isoterma, pues la temperatura en 1 es la temperatura hot. ¿Cuánto vale la temperatura en 4? Como 4 pertenece a la isoterma de abajo, es la temperatura cold. ¿Vale? De tal forma que ahora esta temperatura y esta temperatura, si yo divido esto entre esto, ¿vale? Esta temperatura y esta temperatura se van, y esta se van. ¿Qué me queda? Pues me quedaría V2 partido por V1, ¿vale? Elevado a gamma menos 1 es igual a V3 partido por V4 elevado a gamma menos 1. ¿Vale? Entonces ahora puedo tachar los exponentes porque lo de dentro tiene que ser igual. Aquí más que poner V2, V1, sí. V2, V1, V3, V4. Bien, entonces ¿cuál es la conclusión de aquí? Que V2 partido por V1 es igual a V3 partido por V4. ¿Vale? Si nos vamos aquí a la ecuación que he puesto antes, tengo arriba V3 y V4, el logaritmo de V3 partido por el V4, dividido por el logaritmo neperiano de V2 partido por V1. Es decir, esto y esto se va. Es igual, esos dos términos. ¿Y qué me queda? Pues me queda la ecuación que demuestra Carnot, y es que el rendimiento de una máquina térmica reversible, si una máquina térmica reversible tendría el mismo rendimiento que esta máquina ideal, reversible, ¿vale? Entonces sería igual a 1 menos la temperatura del foco frío partido por la temperatura del foco caliente, ¿vale? Este es un rendimiento ideal, el máximo que tendría una máquina termodinámica, ¿vale? Un motor que trabajara o que trabajase entre estas dos temperaturas. Tú tienes un motor y un motor tiene distintas temperaturas en las distintas transformaciones. Si tú te coges la más fría y la más caliente, hallarías este rendimiento, que es el rendimiento que tiene una máquina reversible, una máquina perfecta, que no tuviera pérdida de calor por rozamiento, por mal funcionamiento, por etcétera, etcétera, ¿vale? Eso no suele ser lo normal en una máquina termodinámica, pero eso es lo que está calculando Carnot con este rendimiento, ¿vale? Ese rendimiento, en el fondo este es el rendimiento de esta máquina de Carnot, ¿vale? Que está diseñada por él, en la que contiene 2 isotermas y 2 adiabáticas. Y lo que también demuestra Carnot es que una máquina que fuera reversible, que no tuviera, digamos, pérdida, como estaba diciendo, su rendimiento tendría que ser análogo a este, ¿vale? Y lo podríamos hallar de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer con esta forma es, o con esta ecuación es, lo que me va a permitir es calcular el rendimiento de una máquina ideal. Si yo tengo una máquina ideal o reversible, ¿vale? Me puedo venir a esta ecuación y de forma muy fácil, sin tener que calcular calor, trabajos, todas estas cosas que calcularemos en el próximo punto, calcular su rendimiento, ¿vale? Pero este sería el ideal.
El rendimiento real de una máquina me lo va a dar esta ecuación de aquí, el trabajo neto partido por el calor absorbido, ¿vale? Esta será la que normalmente tengamos que dar en los problemas. Pero además puede ser que el problema me pregunte